Perfecto. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos al inicio de este curso de gestión de calidad, que obviamente el enfoque es diferente al que se hace de auditoría. Entonces, ahora estas 2 primeras semanas vamos a hablar de la normativa en salud. Es básico que un gestor de calidad, que a la vez, según la ley 3131, también debería ser un auditor médico acreditado. Obviamente eso está comenzando, a pesar de que la ley ha salido hace más de 13 años. Tiene que tener una bases sólidas del marco legal en salud. Y muchas cosas han cambiado con lo de la pandemia, que estaban en vigencia hasta el año pasado y bueno, han ido cambiando. Entonces, todo lo que es la pandemia, que es dinámico, eso lo vamos a revisar cuando toque el tema de seguridad del paciente. Muy bien, ahora vamos a hablar del marco legal. Y dentro de eso, obviamente, tenemos que empezar por la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado, que en el artículo 235 habla de las obligaciones de los servidores públicos, en su punto 1, de cumplir la Constitución y las leyes vigentes. O sea, todo ciudadano en el territorio nacional, sea estante o que haya nacido, tiene la obligación de cumplir la Constitución Política del Estado y no puede arguir el desconocimiento a la misma. Les aconsejo revisar desde el artículo, desde el artículo 38 al 45, que es todo lo que está respecto a salud, y bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos más. Por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, en el primer punto, no soy muy amigo de leer las diapositivas, pero esta vez espero que me hagan una excepción, porque las normativas tenemos que darlas tal cual está, no las podemos modificar. Entonces, el artículo 39 de la Constitución Política habla que el Estado garantiza el servicio de salud público, reconoce el servicio de salud privado y habla que regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles. ¿Ya? Entonces, está constitucionalizado el hacer las auditorías como uno de los métodos de control, de regulación, de evaluación de la calidad de atención a nuestros usuarios externos, que son nuestros pacientes. ¿Y qué va a evaluar? Cuando habla del trabajo del personal, cuando habla de la infraestructura y equipamiento, ya en este punto constitucional está la base de lo que vamos a hablar en estos 4 meses. La estructura de los establecimientos de salud. Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando del equipamiento, insumos, y estamos hablando de los recursos humanos. Entonces, este punto ya habla de lo que es de la gestión de calidad en los servicios de salud. Y obviamente dice que la ley sancionará la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Si bien los aspectos civiles dan como resarcimiento del daño, no es precisamente una sanción. Cuando hablamos de una sanción, estamos refiriéndonos exclusivamente a que tenga una pena, una sanción y una pena. Y eso solo puede estar materializado en el Código Penal. Entonces ya desde la Constitución abre el paraguas para que el ejercicio de la práctica médica en su omisión o negligencia, que es parte de la mala praxis, tenga que ser en algún momento incorporada como una figura penal. El artículo 44 de la Constitución Política del Estado ya resume lo que en su momento veremos
en los derechos y deberes del médico, derechos y deberes del paciente. Porque habla en su primer párrafo que ninguna persona será sometida a una intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio. Tenemos una clase exclusivamente de consentimiento informado, me parece, en el segundo módulo. Pero bueno, adelantamos, sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados. Pero como todo paraguas constitucional, hable una salvedad. Y la salvedad es cuando hay un peligro inminente de vida. ¿Qué quiere decir? Cuando haya patologías emergentes o emergencias. Entonces, y en el segundo parágrafo habla que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. ¿Ya? Muy bien, dentro de esto, permítame un momento arreglar esta cámara. ¿Ya? Habla de la ley 650. Bueno, ya todavía vigente la Agenda Patriótica 2025, que da 13 pilares de la Bolivia digna y soberana. Habla la ley 777 del sistema de planificación integral del Estado. Ya. También vamos a ver la ley 786 del mandato político social del Estado plurinacional, donde en su punto 4 habla de las entidades territoriales autónomas, habla de los planes sectoriales, territoriales e institucionales. También dentro de este marco constitucional está la ley 031 del marco de autonomías, que en su artículo 81, y esto tenemos que saberlo para saber a quién está a cargo de equipamientos, o sea, de lo que hemos hablado, de la infraestructura. Y está a nivel departamental, los gobiernos autónomos departamentales, y a nivel municipal están los gobiernos municipales autónomos. ¿Esto para qué? Para que sabemos que todos los primeros niveles de atención y los segundos están a cargo de los gobiernos municipales autónomos. Todos los terceros niveles están a cargo de los gobiernos autónomos departamentales, y todo lo que sea cuartos niveles va a ser a nivel central a través del Ministerio de Salud. Tenemos también, sobre todo, el Reglamento General de Hospitales, que sale el 14 de enero del 2005, bajo resolución ministerial 025, que va a regular toda la estructura de los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, que ya lo vamos a ver más adelante a detalle, que lo vamos a ver en el último módulo, en toda la parte de las 2 últimas semanas, cuando hablemos de gerencia. Vamos a tener también el forjeo, que es el modelo gerencial o el modelo de desempeño hospitalario, que salió el 5 de diciembre del 2006 bajo resolución ministerial 0854. Ustedes lo deben tener como base para la presentación en los comités de análisis de información, que lo vamos a ver, me parece, en este primer módulo, o en el segundo, exclusivamente todos los comités de asesoramiento. La ley 3131, que es básico, que es la ley de ejercicio profesional del médico, que de alguna manera hable como paraguas el ejercicio del equipo de salud. Vale decir, del odontólogo, de la enfermera, de los radiólogos, de los laboratoristas, de los bioquímicos, nutricionistas, fisioterapeutas y otros que conforman el equipo de salud. Tenemos también un reglamento básico de preinversión,
del 15 de mayo del 2015, bajo resolución ministerial 115. Básicamente vamos a hablar del Reglamento General de Hospitales, bajo resolución ministerial 025 del 14 de enero del 2005, que en su artículo 1 habla del objeto de este reglamento, y este reglamento de hospitales tiene como objetivo establecer la organización técnica administrativa de carácter general en hospitales de segundo y tercer nivel. Si usted quiere saber cómo tiene que estar el organigrama de este hospital, lo tiene este Reglamento General de Hospitales en plena vigencia. Salió mucho después, creo que el 2008 o el 2013, un Reglamento General de Establecimientos de Salud, que aparentemente, no sé si ha sido retirado, pero no ha quitado la vigencia de este Reglamento General de Hospitales. Y dentro de este Reglamento General de Hospitales, en su artículo 11, da la estructura, da la organización. Y dice que cada hospital se deberá organizar de acuerdo a este presente reglamento, tomando en cuenta, obviamente, sus propias características de atención y estructura. Y se establecen niveles de gestión administrativa desde el orden jerárquico hasta el orden operativo. Y obviamente los organigramas, que es la base para misión, visión, para el plan estratégico, para los POAS, para toda la estructura del hospital, tener un organigrama funcional, un organigrama nominal perfectamente establecido. Tenemos un primer nivel normativo, que es el técnico normativo, que está a la cabeza del directorio del hospital en hospitales públicos, muchas veces confundido con el comité técnico administrativo, que es parte de los comités de asesoramiento, que en este reglamento está como 10, pero es otra cosa el directorio del hospital. Estamos hablando de hospitales del sistema, del subsistema público de salud. Tenemos entonces el directorio como máxima autoridad. De ahí tenemos la dirección del hospital, no es comité, es un consejo técnico administrativo, que normalmente está conformado por los diferentes jefes de departamento o servicios, de acuerdo a la estructura que tome cada hospital en su nivel operativo. Tiene una subdirección de atención en salud, que en algunos hospitales se ha llamado subdirección médica, pero en realidad lo correcto es la subdirección de atención en salud, porque todo el equipo depende de esta subdirección, enfermería, odontología, etc. Tenemos una subdirección administrativa, que antes era el administrador del hospital. Eso en un nivel jerárquico. De ahí tenemos un nivel operativo, que el hospital puede estar dividido en departamentos, y de ahí tener servicios, o servicios y tener unidades. Entonces habrá jefes de departamento o servicio, y habrá responsables o jefes de unidad. Puede haber un departamento de medicina interna y tener la unidad de cardiología, de nefrología, de reumatología, etc. O tener un departamento de cirugía y tener una unidad de cirugía reconstructiva, cirugía general, etc., ¿no? Y obviamente va a tener los niveles de asesoramiento, que son los comités, que aquí de alguna manera los nombra en la clase que sea dedicada a los comités de asesoramiento. Veremos que en algunos se ha actualizado, en algunos se ha juntado subcomités. Por ejemplo, acá en la normativa habla de un comité técnico administrativo diferente al consejo técnico administrativo, diferente al directorio, un comité de control de infecciones nosocomiales y bioseguridad, ya, comité de auditoría médica interna y expediente clínico, un comité de acreditación y calidad, farmacia y terapéutica, docente asistencial, de análisis de información o gestión gerencial,
manejo de residuos, bioética e investigación y seguridad interna y contingentes nacionales. Sabemos ahora que se mantiene el Comité Técnico Administrativo. El control de infecciones nosocomiales y bioseguridad y manejo de residuos, sabemos que ahora se denomina Comité de Vigilancia Epidemiológica, que está teniendo y ha tenido un papel crucial con esto de la emergencia sanitaria por la pandemia por el SARS-CoV-2. Después, el de auditoría médica interna y expediente clínico se ha convertido en auditoría en salud y expediente clínico. Y en los terceros niveles, de acuerdo a la complejidad, estos comités se han dividido como comité de auditoría en salud y comité de expediente clínico. Tenemos el comité de acreditación y calidad, que ahora se ha denominado como gestión de calidad y acreditación. Tenemos el de farmacia y terapéutica, que ahora se ha dividido en dos, en farmacoterapéutica y el de análisis administrativo, que es farmacoterapéutica, y el otro ahorita se me ha ido, pero vamos a recordar lo que es la parte administrativa, la parte de vigilar la adquisición de medicamentos y demás. Tenemos el docente asistencial que se mantiene, el análisis de información se mantiene, pero en el sentido de que no solo se dedique a hacer, organizar y ver los CAIS, porque su otro nombre es gestión gerencial. Es la base de la gestión de la dirección del hospital, de toda la MAE en realidad. Se mantiene el de bioética e investigación, normalmente se lo ha juntado con los comités que maneja la residencia y demás, que ahorita se ha ido, que sería el comité de bioética e investigación, que a veces lo han dividido como bioética y ética en salud, y el de investigación, ya, también, ¿no? Y se mantiene el de seguridad interna y contingentes nacionales, que son los que han adoptado también la batuta en la pandemia. Entonces, otro documento muy importante, con algunos pequeños errores, pero creo que más tiene los beneficios que errores, es el modelo de monitoreo del desempeño hospitalario, o sea, el de gestión gerencial, el que se ha denominado Forgeo, ¿no? Mide los procesos, los resultados, están directamente relacionados con la calidad de atención, el análisis de causas, consecuencias para tener medidas correctivas. Entonces, un documento base para el gestor de calidad y sobre todo para el planificador del establecimiento de salud. Muy bien, y algo que regula toda la actividad de salud en todo el territorio nacional es el Sistema Único de Salud, la Ley 1152, que no es que se lo entiende como si fuera un seguro médico, un ente gestor. Es un Sistema Único de Salud. Y este Sistema Único de Salud, universal y gratuito, tiene toda una historia, ¿no es cierto? Desde el SUMI, más antes todavía, con los decretos supremos 25.265, Seguro Básico de Salud del 1998, el decreto supremo 24.303 de julio del 96, que es Sistema Nacional Materno y Niñez, tenemos el SUMI, tenemos la base de la actual ley 1152, que es la ley 475, que cubría ya menores de 5 años, mujeres embarazadas y el adulto mayor, que es modificado por la ley 1069, y ese es el paraguas jurídico como antecedentes para la concepción de la ley 1152, que es la ley del SUS. Esta ley 1152 del 20 de febrero del 2019, que modifica la ley 475, que a su vez es modificada por la ley 2069, y obviamente es un avance para un sistema único de salud universal y gratuito, que ya incorpora todos los grupos, no solamente el menor de 5 años, la mujer embarazada o el adulto mayor, sino cubre justamente la población
que no tiene seguro a corto plazo desde los 6 años hasta los 59 años. ¿Quiénes son los beneficiarios o beneficiarias de esta ley? Todos los bolivianos y, bueno, bolivianas que no están protegidos por la seguridad a corto plazo, todas las personas extranjeras que no están protegidos por la seguridad a corto plazo o que tenga acuerdos recíprocos o bajo el principio de reciprocidad con las mismas condiciones de los bolivianos que habitan en esos países, con personas extranjeras cuyo país de origen no tenga un acuerdo en materia de reciprocidad en salud y que pertenezcan a los siguientes grupos vulnerables. Mujeres embarazadas desde el principio de la gestación hasta 6 meses después del parto, cualquier extranjero que esté estante en el territorio, mujeres con respecto a la atención de salud sexual y reproductiva, niños y niñas menores de 5 años, mujeres y hombres a partir de los 60 años y personas con discapacidad que se encuentren calificados de acuerdo a nuestra norma vigente. ¿Qué documentos son o sea, qué requisitos son los necesarios para ingresar y ser atendido bajo la ley 1152? ¿No? Hay un sistema único de salud. Tener la cédula de identidad y fotocopia simple. Sí tenemos que tener el formulario de referencia y fotocopia simple. Y no, obviamente, no gozar de la seguridad social a corto plazo. ¿Cuáles son los puntos de acceso que se tiene para ser beneficiario de este sistema único de salud? La puerta de ingreso, como en todo, es el primer nivel. ¿Ya? Es el primer nivel. Tenemos también como puerta de acceso los equipos móviles de salud y hospitales de segundo y tercer nivel en caso de emergencias que no hayan sido registrados por el camino regular. Hay un reglamento de la aplicación técnica que lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿no? Que va a regular técnica y administrativamente y financieramente la ley 1152, modificada por la 475 y modificada por la ley 1069. ¿Cuál es el objeto de la ley? Es establecer un marco normativo, un techo normativo para la aplicación en la gestión técnica, administrativa y financiera de la ley 1152. Tenemos que tener algunas definiciones y algunos cambios que se dan con respecto a la ley 475, desde los paquetes y demás. Primero, tenemos la definición de lo que es la cartera de servicios. Dentro de la cartera de servicios, ¿cómo se define? La cartera de servicios es un conjunto de los servicios de salud que el establecimiento de salud oferta a partir de la propia capacidad resolutiva e instalada para responder a las demandas de la población. O sea, para construir una cartera de servicios, lo primero que tenemos que conocer es nuestro perfil epidemiológico, clínico de nuestros hospitales. Es lo primero. Por lo menos en un historial de los últimos 5 o 10 años de las patologías más prevalentes. Porque es en base a eso que vamos a construir nuestra cartera de servicios, que es la oferta que damos a la población, debidamente conocida en lugares expuestos al ingreso de cualquier establecimiento de salud. Tenemos que tener una correlación clínica administrativa. Debe haber una coherencia existente entre los diagnósticos y procedimientos efectuados por el personal de salud que tienen que estar registrados en el expediente clínico. En este primer módulo vamos a tener una
clase exclusivamente sobre el manejo técnico del expediente clínico y de los productos declarados en el mismo. Y ese es un cambio con relación a la primera ley. No son paquetes, sino son productos. Y ya sabemos que en la 475 el pago era retrospectivo, ahora son prospectivos. El acceso, hay un sistema de clasificación de los pacientes, hay el triaje, el triage, donde tenemos la emergencia que implica el riesgo vital y requiere atención inmediata en cualquier servicio de salud. Tenemos la urgencia, que no implica el riesgo vital, pero sí requiere atención médica urgente. Y bueno, la verdad que es una atención directa. Eso está claro. Primero debe estar adscrito al sistema, debe entrar por la puerta de su establecimiento de salud del barrio donde vive. Para la atención deberá ingresar con preferencia a través del primer nivel en el sistema público de salud o por el segundo nivel. Es raro, pero donde no existe el primer nivel. Puede ocurrir, normalmente no es la regla, pero puede ocurrir que no exista este primer nivel. Y obviamente en los casos de emergencia en cualquier establecimiento de salud, en los tres subsectores, público, privado con o sin fines de lucro y seguridad a corto plazo. En casos de urgencia, solo en el sistema, en el subsector público de salud. El artículo 4 habla del área geográfica de influencia, de acuerdo al establecimiento de salud del primer nivel, y deben estar perfectamente identificados los hospitales de segundo y tercer nivel que sirven de referencia. Dentro de este sistema, si bien no está en el Reglamento General de Hospitales, en el sistema público, en el primer nivel ya tenemos establecimientos de salud integrados. Sobre todo con esto de la emergencia del SARS-CoV-2, se ha tenido que tener centros de primer nivel donde se pueda internar, donde se tenga básicamente el oxígeno en su momento y poder hacer el manejo y la atención de pacientes sintomáticos, pero no complicados. El artículo 5 habla de una atención integral, continua, preferente e ininterrumpida, y habla del buen trato. Sabemos que hay una norma con la del PRONAX, que es la guía del comportamiento sanitario del personal de salud. No sé si es exactamente el título, pero regula nuestro comportamiento y entre eso está el buen trato a nuestro cliente, ¿no? Externo, porque también tenemos un buen trato a nuestro cliente interno, que son nuestros compañeros de trabajo. Bajo este principio, en el punto 3, habla que bajo el principio de preeminencia de las personas señalado en la ley 1152, todo el personal del establecimiento de salud debe otorgar obligatoriamente un buen trato a nuestros pacientes o la persona enferma y a sus familiares o allegados, priorizando el bienestar y dignidad sobre cualquier otra consideración administrativa. Vale decir que porque no tenga la fotocopia del carnet, no tenga las referencias, se trate de una emergencia u urgencia, no sea atendido. Eso se puede regularizar después. Pero la vida del paciente o el estado de salud es un derecho humano, es un derecho constitucional y está dentro de los derechos del paciente reconocido por la Asociación Médica Mundial. Ya tendremos una clase exclusivamente desde el juramento hipocrático. Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas, lo que denominamos grupos vulnerables, tienen un trato preferente de atención. Eso lo vemos hasta en los bancos. O sea, hay cajas específicas para evitar incluso la cola, por favor sus micrófonos, para evitar incluso la cola en estos establecimientos. Lo mismo tiene que ser o con mayor prioridad en los establecimientos de salud.
En estas personas embarazadas, discapacitadas y adultos mayores, incluso tienen prioridad que nosotros hagamos la visita domiciliaria y evitar que hagan filas y la espera para una atención adecuada. Yo creo que rasga a cualquier persona que vean a pacientes en nuestros hospitales de tercer nivel durmiendo ya a la intemperie y demás para una ficha que a veces llega y no se la dan. Entonces, eso tenemos que cumplir porque está establecido en esta ley. Dentro del proceso, ya hemos hablado de la adscripción de los pacientes al Sistema Único de Salud. Entonces, ahora hablemos del proceso para la atención de los pacientes bajo este sistema. Ya hemos hablado de que cada hospital tiene que tener una cartera de servicios clara para que el cliente, el paciente o el usuario externo sepa qué atención tiene para poder acudir. Entonces, tenemos una elaboración de la cartera de servicios del establecimiento de salud, repito, en base a un perfil epidemiológico hospitalario donde conocemos las 10 o 15 o 5 enfermedades más prevalentes en este establecimiento de salud. Adscripción de los beneficiarios o beneficiarias y si corresponde a algún seguro a corto plazo, se debe aclarar que si bien va a ser atendido, obviamente no estoy hablando de un caso de urgencia, si él quiere ser atendido, la prestación por la cual va a ser atendido tiene un costo y lo tiene que pagar. O mejor, aconsejarle que vaya a su policlínico en el servicio, bueno, en el subsector del seguro a corto plazo. Entonces, en el primer nivel, las referencias tienen que ser adecuadas, tienen que ser justificadas, tienen que ser oportunas y debe irse con la boleta de referencia. En los segundos niveles, igual, su referencia adecuada, justificada, oportuna y con boleta de referencia para el tercer nivel. En el tercer nivel, en caso de no existir los servicios del sector público, podrá acceder a un servicio privado o seguridad a corto plazo. ¿Ya? Sabemos que las papeletas de referencia ahora ya es para exámenes complementarios y para interconsultas. Tienen que ser llenadas las papeletas de referencia. Es el formulario D8, ¿no? La contrarreferencia, todo hospital de tercer nivel debe enviar necesariamente la boleta de contrarreferencia y la copia de epicrisis, que la ley 3131 ya lo establece desde el 2005, que todo paciente que se va con alta hospitalaria debe irse con una copia de la epicrisis. En el sistema CICE ya podemos llenar las boletas de epicrisis y dar las copias que sean necesarias. Eso ya está establecido. Ahora, aquí hay obviamente una disyuntiva, en realidad desde el 2019, recorriendo el país, justamente hemos tenido esas preguntas. Si son pacientes, o sea, si la contrarreferencia se da con una justificación clínica versus administrativa. La ley 1152 nos dice que todo paciente con alta hospitalaria se va con su papeleta de contrarreferencia. Eso por un aspecto administrativo. Lo que entonces quiere decir que en ningún CAI o en ningún análisis de información, como dice el forjeo, no todos los pacientes, o sea, el número de referencias recibidas no va a estar acorde con el número de contrarreferencias emitidas. Siempre va a doblar o triplicar las contrarreferencias porque por un aspecto administrativo, todo paciente que se vaya con alta hospitalaria se debe ir con su contrarreferencia. Tenemos un aspecto ahí. ¿Qué pasa con los pacientes que se ha hecho cesárea o cirugía en el propio establecimiento de salud y que deben ser controlados por el médico tratante? La contrarreferencia será emitida cuando termine este control por consulta externa.
pero igual se tiene que ir con su contrarreferencia. Que vamos a hablar de la referencia y contrarreferencia cuando hablemos exclusivamente del expediente clínico. Entonces, en el primer nivel y el segundo hemos dicho que estaba a cargo de los gobiernos municipales. El tercer nivel habla del Ministerio de Salud, pero en realidad está a cargo de los gobiernos autónomos departamentales, y los cuartos niveles sí están a cargo de los ministerios de salud. Entonces, el Ministerio de Salud define el techo presupuestario para la gestión, en este caso 2022. El gobierno autónomo departamental elabora la solicitud de su presupuesto en base al comportamiento de su ejecución. Ojo. Y los hospitales, gobiernos autónomos departamentales y el Ministerio de Salud, bueno, se ponen de acuerdo para desembolsar los fondos. ¿Qué actividades hospitalarias se da a nivel tercer nivel? Primero, se debe elaborar una cartera de servicios. ¿Qué datos deben estar incluidos en esta cartera de servicios? La consulta externa por especialidad, claramente definida, claramente informada qué especialidades tienen y el consultorio externo. También debe estar las cirugías mayores, la atención de enfermedades crónicas con seguimiento adecuado y contrarreferidos, exámenes de laboratorio y de imagenología, o sea, exámenes de gabinete, atención de pacientes críticos, atención de emergencias de alta complejidad y alto costo, fortalecimiento de la capacidad resolutiva en base a la capacidad instalada. En esta época de emergencia sanitaria, muchas capacidades instaladas han rebasado y se ha tenido que conocer la capacidad expansiva, que varios hospitales en cuanto a infraestructura no tenían dónde tener una capacidad expansiva. Y superó, obviamente, la capacidad resolutiva. Sobre todo en la primera y segunda ola de la pandemia, no teníamos las camas o respiradores de terapia intensiva necesarios. Creo que con la experiencia ahora hemos mejorado el tener más salas de terapia intensiva. Incluso se está viendo de los colegas que, por ejemplo, han ido a Argentina, hay un buen número de terapistas que están llegando y que van a llegar como una especialidad. ¿Ya? Fortalecimiento de capacidad resolutiva, servicios transfusionales, unidades de sangre y hemocomponentes, más que nunca, sobre todo en las primeras olas, se necesitaba el plasma, la plasmaféresis. Entonces, cumpliendo la normativa, todo hospital tercer nivel debería tener un servicio de medicina transfusional. Una educación continua al recurso humano del hospital, sobre todo en la colocación de equipos de protección, lavado de manos, y obviamente también tenemos el apoyo de la atención especializada mediante el programa Telesalud, donde se han hecho muchas consultas en casos de SARS-CoV-2 y sus complicaciones a través del programa Telesalud. Dentro de la cobertura intermunicipales, pacientes referidos por establecimientos de salud del primer nivel o segundo nivel de otra jurisdicción tienen que ser atendidos. Pacientes de otras jurisdicciones territoriales atendidos por urgencia o emergencia en otra jurisdicción. Atención de pacientes con patologías crónicas que requieren un seguimiento periódico y de por ahí han cambiado de lugar y por alguna casualidad incluso pertenecen no solo a otro municipio, sino a otro departamento. Personas adscritas en otras jurisdicciones municipales que se encuentran en tránsito. ¿Qué documentación requerimos? Primero, la nota de solicitud del pago firmado por la MAE, un original o copia legible de la boleta de referencia, un original o copia legible de la contrarreferencia que esté justificada y oportuna y adecuada, original o copia legible del
Formulario 8, que son los exámenes de gabinete originales del documento de 19, de 20, de 21 y de 22. El Ministerio de Salud pagará la atención de los productos en salud que correspondan a tercer nivel realizados en establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención ante una emergencia. La atención con servicios de hemodiálisis a pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en un servicio de cuidados intensivos como tal. Y atención de pacientes internados en la unidad de terapia intensiva. Igual, los productos referidos del internivel a gobiernos autónomos municipales. Pacientes que son referidos del primer y segundo nivel que no está justificado. Si en ese caso el municipio va a poder hacer la repetición cuando no hay una referencia justificada, oportuna, adecuada, etcétera, porque hay la firma del personal de salud que lo hizo. Entonces, el municipio, bueno, va a tener que pagar, pero el municipio le va a hacer la repetición. Eso es cobrarle de nuevo. Pacientes atendidos con servicios y productos del primer nivel y el segundo, se dará la otorgación de exámenes complementarios solicitados por establecimientos de salud del primer y segundo nivel con la papeleta de referencia. ¿Cuál es la transgresión a los reglamentos? Negativa del personal de salud de atención a las personas beneficiarias, negar atención, peor si es una emergencia. Cobros adicionales a las personas beneficiarias, no se tiene por qué hacer ningún cobro, incluyendo medicamentos. La prescripción o sugerencia de compra de medicamentos del servicio de salud privados, instalación o aplicación del CIFOES en establecimientos de salud a otra instancia que no está autorizada, discriminación y malos tratos a las personas beneficiarias. Dentro del proceso de adscripción de la población al SUS, tenemos que, bueno, la adscripción se ordena por la puerta de ingreso a través del primer nivel de atención. Se asigna un código único que normalmente es el mismo número de la cédula de identidad. Estará relacionado con un llenado de la carpeta familiar y con un llenado del expediente clínico. Esta adscripción debe ser realizada mediante un proceso manual cuando no hay internet o no hay el programa informático, pero lo ideal es por sistema informatizado dentro del sistema web de la adscripción al SUS. Si es el proceso manual, se debe llenar el formulario SUS 001 del Registro Único de Personas al SUS, documento que no va a constituir requisito para la atención, o sea, se tiene que hacer la atención, donde se regularizará después este formulario o incluso se lo ingresará al sistema web de adscripción al Servicio Único de Salud. Este proceso informático implica llenar directamente la adscripción al sistema web de la 1152 del Ministerio de Salud, y una vez que la persona ya esté en base de los datos, se considera adscrita, por lo que no requiere documento de impresión que avale esta acción. Se debe hacer la verificación de la adscripción efectuada por la persona al establecimiento de salud primero o segundo. También se debe actualizar el dato cuando se cambia de domicilio en un sistema de web adscrito al SUS. Entonces, las personas que acuden al establecimiento de salud más cercano a su domicilio deben presentar los siguientes documentos: carnet de identidad vigente, o sea, la responsable jefe de familia podrá registrar a los miembros adjuntando el documento de los mismos. O se debe adjuntar la última factura de luz o agua y se determinará la residencia en función
del departamento, del municipio, barrio, zona o comunidad. 2. El personal de salud, una vez que ha recabado los datos necesarios y constata la autenticidad de los mismos, procederá a llenar formulario 001 del Registro Único de Personas al SUS de forma manual en 2 ejemplares. El original para la entrega y constancia de la inscripción de la persona y copia para su posterior transcripción en el sistema informático de inscripción. Se habla lo que hemos dicho, ¿no? Si se tiene acceso al Internet, el llenado se procede directamente al sistema web de la Ley 52 del Ministerio. Si no se tiene acceso a Internet, se lo hará por la vía manual, subiendo a la cabecera lo más pronto posible para esta forma manual ser registrado en el registro del SUS. 3. El personal de salud que habilitado ingresará al sistema web SUS del Ministerio de Salud, donde está registrado de forma directa la inscripción de las personas a los SUS. Una vez que esta persona ya esté en la base de datos, ya se considera adscrita, por lo que no requiere algún documento impreso que avale la acción. Los establecimientos de salud rural que no cuenten acceso a la conexión a Internet, se concentrará las copias del formulario Ministerio de Salud SUS 001 o del registro único de las personas al SUS con la cabecera municipal. El personal de salud designado deberá ingresar con el formulario SUS 001 al sistema web de todos los establecimientos de su municipio de manera inmediata. Ese es el proceso de adscripción. Tener la referencia, tener el carnet o la fotocopia. Básicamente eso, tener la referencia o la inscripción llenada. Y ahora vamos a ir al otro proceso de la atención de beneficiarios al SUS. Entonces, cualquier personal administrativo o de salud del establecimiento de primer nivel que inicialmente tenga contacto con personas que requieran la atención, se deberá solicitar la cédula de identidad para identificar a la persona, para verificar su adscripción en la base de datos proporcionada por el Ministerio de Salud, y se debe verificar el aseguramiento o la afiliación, de la persona. O sea, si pertenece a entes gestores o a la Caja de Seguridad a corto plazo, ya saben que puede ser atendido, pero advirtiéndole que debe pagar toda esta atención. Y si fuera una emergencia es atendido, y esto es que, por ejemplo, si pertenece a una seguridad a corto plazo y está en una emergencia donde hay riesgo vital, puede ser atendido. Si no es un riesgo vital, tendría que ser atendido a través de su ente gestor. Entonces, por ejemplo, tenemos la consulta de la adscripción y la consulta de la adscripción para búsqueda de que este paciente está en el sistema y puede ser atendido por la especialidad, por consulta externa como tal. Bueno, los encargados de seguros de cada hospital hacen un registro y un envío diario a nivel de la web a los sedes. Los sedes respectivos harán una compilación general del departamento para mandar antes de las 6, me parece, o así era, al Ministerio de Salud. Entonces, si la persona no se encuentra adscrita al SUS, se realiza la inscripción. Si la persona se encuentra adscrita, se realiza la atención de acuerdo a los procedimientos vigentes y cumpliendo la normativa. Si la persona se encuentra adscrita en otro establecimiento de salud, se realizará la atención de manera excepcional. En el caso de extranjeros cuyo país mantenga convenio de reciprocidad, se procederá a la adscripción y a la atención correspondiente. En uso de extranjeros cuyo país
no tenga convenio, se adscribirá y será atendida, o se entenderá su embarazo, su menor de 5 años, su menor de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres respecto a la atención de salud y exclusiva, o reproductiva, perdón. Si es asegurado o beneficiario de la seguridad a corto plazo, deberá ir a su policlínico. Si aún se solicita atención del establecimiento público, se aclarará que la misma tendrá un costo que el seguro tendrá que asumir. Donde no hay presencia física del seguro social a corto plazo, se deberá atender a los asegurados, a los beneficiarios y correctamente, ¿no? Sin cobrar costo alguno adicional. En caso de estos hospitales, excepcionalmente y por única vez, cuando una persona no tenga la cédula de identidad, debe ser atendido, debe ser notificado y debe explicar que es una excepción y es por única vez. Se realiza atención necesaria de forma gratuita, registrando los datos, los instrumentos del registro de atención y otros documentos administrativos. La atención a los menores de 3 meses se realiza sin inscripción previa. Sin inscripción previa. La atención personal debe registrar los datos generales de los instrumentos de registro de la atención. Sin perjuicio de lo señalado, en caso que la población de mayor edad, ¿no?, y los padres o tutores regularizan este sistema. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la implementación de los procesos de registro. Tenemos plataforma SUS en cada computadora de cada establecimiento de salud. Tenemos el sistema SALMI, que son registros de los medicamentos, y ESUBOS, que están en las farmacias, incluso se hace auditorías de recetas. Tenemos el SIAF, registro de medicamentos e insumos con prestación de productos. Los SOAPs, que es un registro de información de la producción de servicios de primer nivel de atención, y la digitalización en los cuadernos del SNIS, y se genera archivos de esta consolidación. En el CICE, donde hay un registro de información de producción e información hospitalaria, vale decir consulta externa, emergencias, internación, servicios complementarios. ¿Ya? El SICOPS es la consolidación de las prestaciones y productos, que lo hace cada encargado de seguros en cada hospital, validación de controles internos, conciliación de pagos a los establecimientos por producto, etcétera. Pago municipal y entes gestores. Porque hay lugares donde no hay primer nivel y se hacen convenios con los entes gestores para ser atendidos. Se debe hacer un reporte diario de la atención. Se utiliza el instrumento rápido de los médicos, Mi Salud, Telesalud, etcétera. A nivel del SNIS departamental, a nivel de cada sede, se consolida esta información, se la clasifica por municipio y esto debe ser remitido hasta las 17 horas a nivel del SNIS. Y el SNIS desde las 17 debe transmitir al SNIS y nacional, consolidar la información hasta las 18 y reportar un consolidado por departamento a las autoridades nacionales. Este es el reporte diario del ASUS de cada establecimiento. Y este es el reporte de pacientes, ¿no?, que hayan sido atendidos como tal. Muy bien. Hasta ahí hemos visto la primera parte de la normativa. Bueno, aquí tenemos mi canal de YouTube, los que quieran inscribirse.
van a tener todo este material. De todas maneras, igual se les va a mandar el link, incluso de la clase de hoy día.